Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Bricia Yael Bencomo Martínez, de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Y esto es un video tutorial para el programa Avanza. Bien, en este video vamos a hablar de la oposición de México hacia la dictadura porfiriana, así también como la crisis agraria, división social, entre otros. Y bueno, para entrar en contexto tenemos que explicar lo que es el porfiriato, que básicamente se trató de un periodo de la historia de México durante el cual gobernó Porfirio Díaz. Esto entre el año de 1876 y 1911. En estos años se logró un relativo progreso económico y material y se pacificó al país, aunque a costa de una gran represión, desigualdad e incluso injusticia social. Porfirio Díaz era un militar de gran prestigio dentro de las fuerzas militares y buena parte de los círculos políticos mexicanos, así que tuvo una participación destacada durante la Guerra de Reforma y un papel principal en la intervención francesa. Díaz alcanzó la presidencia de México gracias a una rebelión militar y al triunfo del Plan de Tuxtepec, y ascendió así al poder el 28 de noviembre de 1876, y gobernó con apenas una interrupción de un cuarto de años entre 1880 y 1884, hasta el 25 de mayo de 1911, lo cual fue 30 años en total. El porfiriato se caracterizaba principalmente porque traía un gran progreso material y capital del extranjero a México, así como inversión en el campo de la minería y la agricultura. Impulsó la industria nacional y por comunicar al país con las líneas ferroviaria y telegráfica. En cuestión política fue un periodo de relativa estabilidad, pues logró la pacificación del país, lo cual se llamó paz porfiriana. Y esto fue gracias al uso de la fuerza y la persecución y represión de cualquier forma de descontento social. Así que, con todas estas características, se consideraba una dictadura. Todo lo anterior a su vez se tradujo en el plano social en grandes tensiones dentro de la sociedad mexicana, especialmente entre la oligarquía porfirista, latifundistas, extranjeros, industriales, surgida a la sombra del general y detentora del poder político y económico, y las masas trabajadoras, el campesinado y los indígenas, quienes eran particularmente maltratadas y explotadas durante el régimen de Porfirio. Ya habíamos dicho que el gobierno de Porfirio Díaz tuvo como principal prioridad la pacificación y el orden, así también como el progreso económico. Se podría decir que México estaba muy bien económicamente en ese entonces, pero, como todo, si bien estas políticas económicas del general trajeron consigo una buena modernización y el crecimiento de la economía en México, el porfiriato, como ya decíamos, se caracterizaba por ser un régimen represivo y que siempre recurría a la fuerza para imponerse cuando no funcionaban las prácticas de conciliación. Y esto fue lo que finalmente desencadenó el levantamiento armado. En marzo de 1908, relativamente cerca de las elecciones, la revista británica Pearson Magazine publicó una entrevista de su reportero James Creelman con el presidente Porfirio Díaz, que había tenido lugar unos meses atrás en el castillo de Chapultepec. Y en esa entrevista, Díaz declaró lo siguiente: "He esperado pacientemente que llegue el día en el que el pueblo de la República Mexicana esté preparado para escoger y cambiar sus gobernantes en cada elección, sin peligro de revoluciones armadas, sin lesionar el crédito nacional y sin interferir en el progreso del país. Creo que finalmente ese día ha llegado". A raíz de estas declaraciones se crearon partidos políticos de oposición para las elecciones que se llevarían a cabo en 1910, destacando principalmente el partido antirreeleccionista, encabezado por Francisco I. Madero. Mas, sin embargo, Porfirio no cumplió su promesa sobre reelegirse y se reeligió para el mandato de 1910 hasta 1916. Y ante esta imposición, Madero lanzó el 5 de octubre de 1910 el Plan de San Luis, que rechazó la reelección y se convocó finalmente a derrocar al dictador. Continuando con Díaz, quien en ese momento tenía 80 años, todavía aspiraba a una nueva reelección para la presidencia del país. Pero como ya habíamos dicho, la candidatura de Francisco I. Madero, bajo el lema de sufragio efectivo, no reelección, se interpuso en su camino y Madero fue enviado a una prisión por el dictador. Mas, sin embargo, Madero logró escapar de la prisión y finalmente proclama lo que ya habíamos mencionado anteriormente, el Plan de San Luis,
Este plan lo desconocía Díaz como presidente de la nación y hacía un llamado a la rebelión para el día 20 de noviembre de 1910, día en que actualmente en nuestro país se festeja o se celebra o se conmemora como el Día de la Revolución Mexicana. Por su parte, aquí es cuando entran grandes figuras que creo que ya son muy conocidas, Pancho Villa y Emiliano Zapata. Pancho Villa estaba en el norte y Emiliano Zapata desde el sur, ya que se sumaban a Madero, propinaban significativas derrotas para los militares de Díaz. Así que Díaz quedó debilitado militarmente y políticamente, y decide finalmente renunciar a la presidencia y abandona México en mayo de 1911. De este modo, la conclusión del porfiriato coincide con el movimiento social que vendría a alterar radicalmente la estructura política, social, económica de todo el país. Bueno, tenemos que hablar de cuáles fueron las consecuencias de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana es una de las primeras revoluciones sociales del siglo XX y fue la responsable de meter a México en el siglo XX. Entre sus logros y consecuencias podemos mencionar las siguientes. Ya habíamos hablado de que Porfirio Díaz renunció, esto en mayo de 1911. Se promulgó una nueva constitución en el año de 1917, llegó la nacionalización del suelo y subsuelo. Se hizo la reforma agraria, reforma de la ley de educación pública, se nacionalizó el petróleo, mejoró la situación laboral de los trabajadores, creció el sindicalismo y la repartición de latifundios entre el campesinado. También tenemos que resaltar que entre sus consecuencias fue que 3.4 millones de vidas fueron afectadas. No se cuenta con una cifra exactamente del número de fallecidos durante este conflicto, pero se estima que fue Esto contando la emigración a otros países, la hambruna, la disminución de natalidad y la pandemia de la gripe española destacada en 1918. Así que se estima que sí, fueron 3.4 millones. También existió lo que fue la migración urbana. Huyendo del desorden y la violencia en el campo, ya que la revolución fue un movimiento de mucha presencia rural y un amplio porcentaje de la población campesina, esta decidió mejor migrar a las ciudades, incrementando así el nivel de vida de las ciudades, pero ocasionando en ellas una desigualdad social profunda. Continuando con lo que fue la reforma agraria, uno de los cambios más significativos de la revolución permitió a los campesinos poseer tierras y creó una nueva clase de ejidatarios. Mas sin embargo, esto no mejoró demasiado su calidad de vida y muchos aún preferían migrar a plantaciones en las que se les maltrataba y explotaba, pero aún así eran mejor retribuidos. Y otros mejor prefirieron de plano irse a Estados Unidos. Y aquí hubo un poco de empoderamiento en la mujer mexicana. ¿Por qué? Porque hubo visibilización militar de la mujer. No por algo existe lo que nosotras conocemos de forma coloquial como guerrilleras, o también conocidas como las Adelitas. Esto porque muchas mujeres participaron activamente en este conflicto. Inclusive alcanzaron grados de coronel, teniente o capitán, y dejando una impronta importante en la manera de pensar a la mujer durante la época. Las principales adelitas que se pueden nombrar fueron Margarita Neri, Rosa Bobadilla, Juana Ramona de Flores o María de Jesús de la Rosa, quien era conocida como la Coronela. Y esto ha sido todo por el momento. Espero que te haya servido y que te haya gustado. A continuación te dejaré en pantalla las fuentes donde podrás encontrar muchísima más información. Gracias por ver.